Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todo nuestro auditorio que nos está expectando desde Núcleo CTI y también desde Signova Hidalgo a este segmento de charlas que se llama Coloquium, que es por parte del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, en donde hacemos un poco de la difusión y nos informan un poco nuestros invitados de todo el trabajo que hacen para mejorar pues nuestro estilo de vida. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Andrés Manuel Garay. Bienvenido, doctor. Entonces, Y pues bueno, antes de que comencemos, les recuerdo a todo nuestro auditorio que nos puede dejar cualquier pregunta o comentario en la sección de comentarios de Facebook. Y pues antes también de que iniciemos, vamos a hablar un poquito de la trayectoria de nuestro invitado de hoy. Él es ingeniero químico metalúrgico por la Universidad Autónoma de Querétaro, cuenta con maestría y doctorado de Ciencias en los Materiales por CIMESTAP Querétaro, tiene un postdoctorado de Texas A&M, Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Químicas. Actualmente se encuentra en CIMAF Unidad Monterrey y desarrolla una línea de investigación en el estudio de sistemas multicomponentes utilizando métodos teóricos como CalPAT y AND-ITIO. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y cuenta con 40 artículos indexados. Y pues bueno, doctor, le cedemos los micrófonos, puede comenzar con su charla. ok, muchas gracias por la invitación y les voy a contar un poquito lo que hacemos este, en nuestro grupo de trabajo. Mm, no, se me fue la pantalla. Ok, les voy a platicar un poquito lo que hacemos en nuestro grupo de trabajo y en esta charla pues se llama modelación a multiescala para el diseño de nuevos materiales multicomponentes, de átomos a microestructuras. Bueno, para empezar la charla quisiera introducirles un poquito lo que es el mundo de la ciencia de los materiales. Y en esta lámina podemos ver lo que es una línea de tiempo. La historia de la ciencia de los materiales prácticamente empieza en la metalurgia, que tiene más de siglos desarrollándose. Sin embargo, en los años 1800 es cuando se empiezan a desarrollar más las tecnologías para el procesamiento y aplicación de estos nuevos materiales que en ese entonces eran aleaciones metálicas. Durante muchos años, hasta prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial, los metales eran el material más importante porque representaban la mayor tecnología con la que la industria se manejaba y por lo tanto la economía se movía a través de ellos. Por eso es que se desarrollaron muchas investigaciones durante todos esos años. Sin embargo, cuando pasamos la Segunda Guerra Mundial, empezó a surgir la necesidad de materiales que tuvieran otro tipo de propiedades, que los materiales no cumplían, y ahí se empezó a desarrollar una nueva línea de investigación que se empezó a dividir y a esta gama de materiales le llamamos materiales cerámicos. Y más tarde también la historia nos habla de un grupo de materiales que tiene propiedades muy diferentes a las anteriores dos, que fueron los polímeros. Más tarde, en 1990, pues es cuando la nanotecnología empieza también a desarrollar y a tener su auge. Sin embargo, bueno, hay que recordar que la nanotecnología es un material, entonces es una subárea de la ciencia de materiales, porque nosotros la podemos encontrar en cualquiera de las familias de estas ramas que estoy poniendo. Dentro de esta charla voy a hablar específicamente de dos familias, de la familia de los metales y los cerámicos, que es lo que trabajamos en el grupo. En el caso de polímeros se necesitan técnicas diferentes a las que nosotros hacemos, por eso es que nosotros no trabajamos esa área. Entonces vamos a hablar principalmente de aleaciones metálicas y aleaciones cerámicas. Pero para esto primeramente hay que definir qué es una aleación. Cuando nos hablan de aleaciones, primeramente se nos viene a la cabeza metales. Siempre a la gente le dices aleación y dice, pues es un metal. Y aquí hay que tener una definición un poquito más amplia. Una aleación es tal cual una mezcla. Entonces nosotros podemos tener la mezcla de dos metales y lo que vamos a obtener es una aleación metálica. Pero también podemos tener la mezcla de un elemento metálico y un no metálico. Entonces, este tipo de aleaciones pues ya no se llama aleación metálica, sino seguramente va a caer en lo que llamamos aleaciones cerámicas. Entonces, en la química básica pues nos enseñan que hay una definición que es mezcla, que precisamente nos habla de las propiedades que tiene una sustancia cuando nosotros mezclamos uno o más componentes.
Dentro de esta mezcla, nosotros las diferenciamos de dos tipos, en las homogéneas o en las heterogéneas. Las homogéneas pues, son aquellas que nosotros no le vemos una diferencia a simple vista. Lo que decimos es que todo el dominio de la solución o de la mezcla se ve igual. Y por otro lado tenemos las heterogéneas donde nosotros sí alcanzamos a ver diferencias de dominios. Por ejemplo, si nosotros vemos una piedra de granito, nosotros claramente vemos que hay colores blancos y grisáceos, entonces automáticamente sabemos que estamos en una mezcla heterogénea. Igual, si nosotros vemos una sopa de verduras, nosotros vemos varios componentes que alcanzamos a distinguir con nuestros ojos, entonces hablamos de mezclas heterogéneas. Por otro lado, las mezclas homogéneas, por ejemplo, como el petróleo, nosotros solamente vemos un solo dominio, un solo tono. Entonces, las aleaciones son prácticamente lo mismo. Las aleaciones son mezclas de elementos o componentes y las podemos encontrar homogéneas o heterogéneas. Y en función de esa función es que pueden tener diferentes propiedades. Pero bien, ¿cómo realmente se ve una aleación? Cuando nosotros cualquier material lo cortamos, lo pulimos y lo llevamos a un microscopio óptico, vamos a ver algo parecido a lo que se ve aquí, que a esto le vamos a llamar microestructura y es la forma principal de lo que le da las propiedades a cualquier material. Nosotros si vemos este material, lo que vamos a ver rápidamente es, a simple ojo, vamos a ver dos dominios, un dominio claro y un dominio oscuro. Por el hecho de existir dos dominios, nosotros ya sabemos que hay dos cosas que están en esta microestructura. Puede haber más, por ejemplo, las que están señalándose aquí, que son estos tonos un poco más oscuros. Sin embargo, obviamente un microscopio óptico pues, solamente nos da resolución para saber que hay algo diferente, pero que no sabemos qué es. Para saber qué hay, pues tenemos que usar otras técnicas que nos revelen eso. Principalmente podemos usar técnicas, por ejemplo, como rayos X. Sin embargo, si nosotros usáramos un microscopio tipo TEM que nos permitiera ver el ordenamiento atómico, nosotros nos daríamos cuenta que cada pedacito de estos es un ordenamiento atómico único y diferente uno que otro. Entonces, estos ordenamientos tienden a formar cristales, como algunos ejemplos como los que tengo aquí, que son ordenamientos perfectos de los átomos. Y esos ordenamientos tenemos una gran variedad de formas en que los átomos se pueden agrupar para formar estos cristales. Y a su vez, esta agrupación de átomos que forman cristales dan ciertas propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas, etc. Entonces, si nosotros tenemos en una aleación un conjunto de dominios con diferentes estructuras cristalíneas, el material a su vez va a tener un conjunto de propiedades de la sumatoria de todos estos cristales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que nosotros entendamos las propiedades de un material, tenemos que entender cómo los átomos se entienden a un nivel atomístico, a un nivel cristalino, y luego cómo estos cristales interactúan entre sí para darnos las propiedades finales. Y es por eso que nosotros hablamos de modelación a multiescala, de entender las cosas desde los átomos hasta las microestructuras. Pero bien, ¿cómo es que realmente nosotros podemos entender a los átomos? Para entender a los átomos tenemos que entender las interacciones que tienen a esa escala. Y a esa escala prácticamente estamos hablando de interacciones que están entre lo cuántico y lo clásico. Entonces existen varias técnicas para el estudio de átomos, interacción atómica. Aquí cito algunos clásicos y algunos de carácter cuántico. Nosotros en la línea de investigación utilizamos un método cuántico llamado DFT, por sus siglas en inglés, teoría funcional de la densidad, y esta técnica lo que nos permite es entender cómo estos átomos interactúan y obtener propiedades para poder correlacionarlas con el material a su escala microscópica. ¿Qué tipo de propiedades nos da? Pues nos da mucha información termodinámica, entalpías de mezcla, capacidades caloríficas, entropías de vibración, pero también nos da propiedades electrónicas y vibracionales. Bien, ¿qué es la teoría del funcional de la densidad? No voy a dar una explicación tan compleja, simplemente les voy a dar a grandes rasgos qué significa. Bueno,
Cuando nosotros queremos resolver la ecuación de Schrödinger, que es la que prácticamente nos habla del mundo cuántico y de cómo los electrones realmente se entienden entre sí, pues matemáticamente es un gran problema y si tomamos en cuenta que cada átomo del que vamos a estudiar tiene varios electrones, se convierte en un sistema de muchas partículas. Y resolver un sistema cuántico de muchas partículas había representado un gran problema durante varias décadas. Sin embargo, por ahí de finales de 1970, Kohn y Shaun desarrollaron un método para calcular la ecuación de Schrödinger de muchos cuerpos y ellos hacen varias aproximaciones, entre las que más importantes voy a destacar, es que ellos proponen el resolver un sistema de partículas que está interactuando, lo rompemos en pedacitos y vamos a resolverlo como un sistema no interactuante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros vamos a tener una serie de ecuaciones de este tipo por cada electrón y vamos a asumir como si esos electrones no se vieran en un principio. Pero obviamente esos electrones, si se están viendo y el hecho de que se sientan, tiene que repercutir en las propiedades. Entonces, para esto nosotros vamos a hacer después una corrección para poder cuantificar esa interacción. Obviamente esto es una aproximación, sin embargo, es actualmente posiblemente la técnica más idónea para resolver la ecuación de Schrödinger de muchos cuerpos y nos puede dar observables con una fidelidad muy buena. ¿Qué observables es los que podemos presumir muy buenos de esta teoría? Bueno, nos da toda la parte estructural. O sea, ¿qué quiere decir? La descripción de un cristal, que es cómo esos átomos están dentro de un sistema, nos lo da con muy buena exactitud. Parámetros energéticos, o sea, cuánta energía me cuesta formar ese cristal, también nos lo da con mucha exactitud. Entonces, por eso esta técnica es ampliamente usada y es una de las que usamos nosotros como referencia principal. Y bien, ¿qué obtenemos de resolver la ecuación de Schrödinger? Básicamente lo que obtenemos es la relación que tienen los electrones en los átomos cuando formamos un cristal. Les voy a recordar que yo estoy hablando de sistemas tipo metálicos, cerámicos o semiconductores y estamos hablando específicamente de materia condensada, o sea, átomos que están juntos y están encerrados en un espacio. Y este espacio pues es un cristal. Entonces, cuando estos átomos se miran, empiezan a interactuar, ¿y cómo nosotros miramos la interacción de esos átomos? Bueno, la vemos a través de orbitales. Los orbitales de esos átomos que estamos empaquetando sufren una alteración porque ahora tienen que coordinarse de alguna manera específica para soportarse dentro de esta caja en donde lo estamos encerrando. Y ese conjunto de orbitales va a formar nubes electrónicas, como se puede ver ahí, y esas nubes electrónicas a su vez va a formar conjunto de orbitales que dan algo que nosotros vamos a llamar bandas. Las bandas electrónicas son un conjunto de orbitales que se formaron por haber estado empaquetados en un cristal. Y estas bandas prácticamente nos dicen todo lo que el material, cómo se comporta del todo el material. Nos da sus propiedades electrónicas, nos dice qué tipo de transiciones puede tener, y con esto nosotros podemos inferir otro tipo de propiedades macroscópicas, como por ejemplo conductividad eléctrica, conductividad térmica, etcétera. Bueno, aquí para visualizar un poquito más, o ser un poquito más claro, pongo el ejemplo de lo que es tres materiales, uno metálico, donde podemos ver que las nubes electrónicas están prácticamente rodeando los átomos. Esto quiere decir que, bueno, los electrones en un metal rodean a los átomos. Esto es lo que clásicamente conocemos como un enlace metálico. Y eso quiere decir que los electrones son libres de estarse moviendo y por eso los metales tienen buenas propiedades eléctricas y térmicas. Si nosotros vemos la estructura de bandas de un metal, pues lo que vamos a ver es algo que le llamamos el nivel de Fermi, que es donde están los electrones es el nivel energético donde están los electrones más de la última capa ocupada. Y lo que nosotros podemos ver es que hay bandas continuas en esta línea, o sea, no hay interrupciones, por lo tanto, un metal es un buen conductor eléctrico y térmico. Por otro lado, está el ejemplo de un diamante. Un diamante normalmente forma un enlace covalente y nosotros podemos ver precisamente aquí cómo las nubes electrónicas se sitúan alrededor de la mitad entre la distancia entre estos átomos.
porque los electrones están totalmente compartidos por estos dos átomos. Y cuando vemos estructura de bandas, pues lo que vemos es que ya hay una apertura en las bandas. Esto quiere decir que al no haber continuidad, los electrones ya no tienen esa facilidad de moverse de un lugar a otro, y a esto es a lo que nosotros le vamos a llamar un semiconductor. Por otro lado, tenemos otro material que es el nitruro de boro. Este es en su fase cúbica, y este es un ejemplo de lo que es un enlace iónico. En este caso, nosotros podemos ver que la nube electrónica se sitúa alrededor de un átomo que es el más electronegativo, y entonces los electrones prefieren estar paseando por ese átomo que por el que es menos electronegativo. Esa es la diferencia, por ejemplo, con un covalente y un metálico. Y lo que podemos ver aquí también en su estructura de bandas, bueno, es un gap muy marcado, lo cual quiere decir, en este caso, este material pues es un material que ya incluso tiende a ser un aislante. Bueno, a pesar de que esta técnica es bastante buena y nos da muy buenos resultados, tenemos un problema con ella, y es que estos cálculos, a ser demasiado fundamentales, tenemos que hacer aproximaciones que de entrada no nos permiten incluir a la temperatura dentro del cálculo. A pesar de ello, podemos predecir cuestiones de estabilidad entre diferentes materiales, pero hay regiones donde la temperatura es muy importante, y entonces es ahí donde nosotros necesitamos otras técnicas que nos permitan describir de mejor manera lo que es el comportamiento de la materia en función de la temperatura. Y bueno, la materia que se encarga de estudiar esto pues es la termodinámica. CalFat es una técnica que se llama significa cálculo de diagramas de fase, que prácticamente lo que nos ayuda es a interpolar sistemas de multicomponentes para obtener diagramas de fase. Este que se ve aquí es un diagrama de fase ternario. Un diagrama de fase es un esquema que nos dice, en función de la composición, temperatura u otra variable termodinámica, qué fases van a estar coexistiendo en un momento de las condiciones termodinámicas. Estos diagramas de fase normalmente se encuentran reportados en literatura. Hay un handbook de diagramas de fase binario donde casi podemos encontrar la combinación de todos los elementos. Sin embargo, cuando nosotros queremos ver un diagrama de fase ternario, como es este caso, en los handbooks de diagramas de fase ternario, pues nos vamos a encontrar que hay algunas combinaciones, principalmente de sistemas que tienen hierro, porque pues fue lo que se desarrolló durante la época del acero, pero son pocas, y si nosotros queremos, por ejemplo, buscar una combinación de metales o no metales, nos vamos a dar cuenta que en literatura es escaso. Y esto tiene que ver porque es muy complicado realmente generar estos diagramas. Experimentalmente cuesta mucho dinero y tiempo y trabajo. Entonces, esta técnica de CalFat vino a solucionar un poquito ese problema, porque permite, a través de pocos experimentos o información existente, hacer interpolación para conocer estos diagramas. Y si nosotros podemos interpolar, podemos conocer diagramas de fase de 3, 4, 5, 6 componentes. Entonces, esta es una de las grandes ventajas de esta metodología. Y aparte, esta técnica, al ser meramente termodinámica, pues nos explica lo que sucede a través de la temperatura. Esta tecnología básicamente se basa en crear modelos matemáticos semiempíricos, donde nosotros obtenemos ecuaciones de la función de Gibbs de las fases, y entonces, una vez teniendo estas funciones, solamente tenemos que calcular el equilibrio termodinámico. Bueno, para hacerlo un poco más simple, voy a hablar que entre estas ecuaciones hay un parámetro primordial, que es este que está aquí, este omega. Y este parámetro primordial nos habla de qué tipo de interacción tienen esos átomos. Si cuando yo los junto tienen una interacción atractiva, repulsiva, y qué tan fuerte es esta relación atractiva y repulsiva. Y en función de qué tan fuertes son estas interacciones, nosotros podemos tener una gama de diagramas de fase. Ahorita lo voy a explicar un poquito más breve para ver si queda más claro. Estos diagramas de fase pues prácticamente nos dicen qué relación hay entre esos átomos. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de un diagrama de fases entre oro y plata.
Entonces, cuando yo veo un diagrama de fases de esta manera, lo que estoy viendo es dos átomos que se quieren muchísimo, que son dos entes iguales y pueden estar juntos sin ningún problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sus interacciones son atractivas sin ser demasiado fuertes y no son repulsivas, entonces ellos pueden convivir perfectamente. Por otro lado, tenemos el caso, por ejemplo, del zinc estaño, que son dos elementos que no se quieren, no son parecidos, son completamente diferentes, y si nosotros nos juntamos, ellos buscan separarse a toda costa. Entonces, el diagrama de este sistema es este que vemos aquí. Entonces, prácticamente este sería el diagrama del amor, este sería el diagrama del odio. Pero bueno, también tenemos elementos que tienen comportamientos más complicados. Hay elementos que viven entre esta disputa de el amor y odio, y entonces hay regiones donde se quieren y regiones donde no se quieren. O en otras palabras, si le ponemos poquito de un elemento se quieren, pero si le ponemos mucho ya no se quieren. Y ese tipo de relaciones atómicas es lo que nos da como resultado estos diagramas complejos. Y precisamente en estas relaciones complejas donde los átomos no se quieren del todo, no se aceptan, entonces ellos dicen, yo no te acepto tal cual como eres, entonces cambiemos los dos y formemos algo nuevo en el que estemos de acuerdo. Entonces es así como se forman nuevos compuestos con nuevas propiedades. A estos compuestos nosotros le vamos a llamar intermetálicos. Y entonces una aleación siempre va a estar compuesta o de algo que se quiere mucho, que es una solución sólida y siempre es un material homogéneo, o una mezcla de elementos que se quieren, unos se quieren, otros no se quieren, y por lo tanto van a formar soluciones sólidas más intermetálicos. Bueno, este tipo de diagramas no solamente los podemos encontrar en elementos puros, o sea, este tipo de diagramas se puede utilizar para cualquier ejemplo de mezcla. Por ejemplo, esta es una mezcla de chocolate vainilla, entonces este diagrama, por ejemplo, nos dice cuánto es la mezcla ideal que podemos tener entre chocolate y vainilla si nosotros quisiéramos tener, por decir, un chocolate homogéneo. ¿Y qué pasaría si nosotros mezclamos cierta cantidad de chocolate y vainilla? Pues lo que vamos a tener es que si nos salimos de esta región vamos a tener una mezcla no homogénea. Entonces tendríamos un chocolate con diferentes tonos de color. A su vez también podemos tener diagramas de mezcla de óxidos, como les mencioné, no solamente tienen que ser elementos, pueden ser compuestos. Y podemos tener también diagramas de sistemas que no son metálicos. Por ejemplo, aquí es el caso de elementos que tienen un comportamiento semiconductor. Y este sería el caso de algo que hacemos cotidianamente, que sería qué pasa si yo mezclo agua y sal, ¿no? Entonces también el agua como un componente, la sal como otro componente, si yo lo mezclo, este diagrama me dice a diferente temperatura qué es lo que yo voy a obtener. Y bueno, esto es lo que todo el mundo ha visto en su casa cuando hace esta solución. Arriba de 0 centígrados, nosotros podemos tener una solución salada, pero si yo excedo la cantidad de sal, que es pasar de esta línea, pues lo que van a aparecer son cristales de sal más agua salada, que es lo que típicamente nosotros vemos cuando agregamos sal en un vaso de agua. Agitamos, se disuelve, seguimos poniendo sal, hasta que en un momento, por más que agiten, ustedes van a ver cristalitos de sal. Entonces eso quiere decir que hemos pasado de esta región. Entonces, estos diagramas en general nos dan prácticamente el panorama de cómo se va a comportar una aleación. Por eso es importante conocerlos. Y por eso es importante conjuntar las técnicas que nos hablen desde el punto de vista atomístico, pero también las técnicas que nos hablen de lo que sucede a la microescala. Y bueno, la pregunta resulta, ¿qué pasará cuando yo quiero mezclar más de 3 componentes? Porque como yo les decía, existe la relación que tienen dos átomos, ya puede ser de odio o amor, pero cuando nosotros agregamos un tercero, este tercer elemento pues funciona como un tercero en discordia. Entonces, este tercer elemento puede querer más a un elemento que a otro y puede hacer que la relación entre los otros dos elementos pues se vea modificada. Entonces, en conjunto, nosotros vamos a tener diferentes zonas en este diagrama que nos hablan de cómo van interactuando esos 3 componentes. Pero entonces, la pregunta principal es,
¿qué sucede si yo quiero más de 3 componentes? O incluso 3 componentes que nadie haya reportado en una mezcla. Entonces, es ahí donde nuestra línea de investigación entra a trabajar, porque nosotros lo que tratamos de hacer es empezar a calcular las interacciones de esos sistemas multicomponentes para entender cómo esos elementos interactúan y cuál podría ser el resultado final de esas mezclas para tener las propiedades de esa aleación. Esto nos permite, obviamente, diseñar nuevos materiales. Los métodos que les he mencionado pues son métodos meramente teóricos. Sin embargo, no estamos lejos ni peleados con los métodos experimentales. Los métodos experimentales tienen una gran ventaja y es que todo lo que observamos pues es real. Sin embargo, tenemos el gran problema de que no podemos estudiar tantas variables porque entre más variables tengamos, el experimento es más costoso y también el tiempo que se lleva es más largo. Los métodos teóricos, por otro lado, nos permiten estudiar varias variables al mismo tiempo. En tiempo nos reducen el tiempo de estudio y son mucho más económicos que los experimentales. Sin embargo, tienen el problema de que a veces queda la incertidumbre de qué tan verídico es ese resultado. Es por eso que nosotros decidimos juntar lo mejor de los dos mundos y tratar de tener datos teóricos y luego tratar de corroborarlos con grupos experimentales. Entonces, así, la modelación a multiescala es una modelación que consta de ir juntando técnicas computacionales a diferentes escalas atómicas. Por ejemplo, la parte atomística con la parte termoquímica, que es lo que nosotros estamos haciendo en nuestra línea de trabajo. Nosotros obtenemos resultados en esta escala y varios de los observables que encontramos aquí los inyectamos a técnicas que están en una escala microscópica. Entonces, de esa manera nosotros podemos entender las propiedades de un material desde el punto de vista atomístico y luego cómo esto va a afectar a la formación de sus microestructuras. Entonces, es básicamente la modelación a multiescala que estamos haciendo en el grupo. Hay otras técnicas que se pueden ir acomodando. Por ejemplo, actualmente estamos implementando también algunas técnicas de Monte Carlo y en algunos casos también hacemos algo de dinámica molecular. Sin embargo, bueno, estas dos técnicas son las que más utilizamos. Bueno, ¿qué es lo que quisiéramos al futuro? Nosotros quisiéramos crear algoritmos que tuvieran todas las técnicas computacionales de tal manera que un usuario solamente llegara, se sentara en una computadora, pensara qué elementos necesita su material y entonces este sistema haga todos los cálculos posibles y nos dijera en función de estos elementos que se están pensando cuáles son las mejores opciones para una propiedad definitiva. Entonces, este es el sueño porque es obviamente muy complicado tener algoritmos que vayan a interactuar con todas estas técnicas. Incluso juntar dos técnicas a veces es complicado porque hay técnicas que son clásicas y hay técnicas que son cuánticas. Entonces, encontrar esos puentes entre ellas no ha sido tampoco fácil a lo largo de los años. Sin embargo, bueno, a nivel mundial hay varios grupos que trabajan fuertemente en lograr esta intersección y, bueno, en unos años tal vez esto esté mucho más desarrollado. Y bueno, ahora les voy a platicar prácticamente dentro de este tipo de temas, que es lo que trabajamos en el grupo. Y les voy a contar un poquito el tema que trabajamos en aleaciones de alta entropía. Entonces, para entender qué es una aleación de alta entropía, primero hay que entender qué es una aleación convencional. Y la aleación convencional, como ya les dije, pues es prácticamente el mezclar varios elementos. Para este tema en específico voy a hablar de elementos metálicos. Entonces, las aleaciones convencionales metálicas que conocemos en el mercado contienen alrededor de 2 elementos principales y pueden tener 3 o 4 elementos en menor cantidad. La mezcla de estos elementos forman una microestructura como la que se puede ver aquí, que típicamente es una fase, que es una solución sólida, más la formación de intermetálicos, que son estas manchitas blancas que se ven aquí. El conjunto de estas dos fases es lo que le va a dar la propiedad a esta aleación.
Entonces, típicamente durante muchos años hemos trabajado con este tipo de aleaciones y por eso sí es un elemento principal, porque siempre queremos favorecer esta fase. Si nosotros excedemos la aparición de intermetálicos, normalmente las propiedades de nuestra aleación no van a ser adecuadas, normalmente se produce un exceso de fragilidad. Entonces nosotros tenemos que buscar maximizar una fase primaria, pero que obviamente esta fase primaria tenga buenas propiedades. Entonces, por eso ustedes comercialmente podrán encontrar incluso aleaciones de acero que tienen hasta 6 componentes, pero va a ser elemento principal hierro y un segundo elemento principal que va a tener, puede ser hasta un 10%, y los demás elementos pueden ir en porcentajes incluso menores al 1%. Esto pues ya se ha trabajado durante años y nos funcionaba muy bien. Y la gente sabía que si agregábamos más elementos siempre corríamos el riesgo de precipitar demasiados intermetálicos y echar a perder la aleación. Sin embargo, hace unos años se descubrió una nueva serie de aleaciones que se le llamó aleaciones de alta entropía, porque son aleaciones que tienen a varios elementos en solución. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros juntamos 5 elementos, pero solo obtenemos una fase con un solo dominio, lo cual, al no haber intermetálicos, da unas propiedades especiales. Entre esas propiedades, pues da mejores propiedades mecánicas, propiedades cinéticas mucho mejores. Entonces, estas aleaciones han creado un revuelto a nivel internacional por estas nuevas propiedades y porque rompieron un hito de la metalurgia, que era el que nosotros no debíamos agregar tantos elementos en alta concentración a una aleación. Entonces, ¿qué significa tener una solución sólida? Bueno, en este dibujito más o menos les enseño. Cuando nosotros tenemos un elemento único, pues nosotros lo vamos a ver así. Si nosotros queremos 2 elementos en solución, vamos a tener, en una solución sólida los átomos están desordenados, entonces solamente van a ocupar espacios aleatoriamente. Pero cuando nosotros ya tenemos 4 elementos, pues nosotros ya tenemos este collage de átomos que tienen que estar eh, ocupando sitios de manera aleatoria. Entonces, el cristal mantiene sus posiciones atómicas, pero no sabemos en cada posición qué tipo de elemento es. O sea, no sabemos si es rojo o es azul, porque todos tienen la misma probabilidad de estar en cualquiera de esos sitios. Eso es una solución sólida perfecta. Y al tener esta solución sólida perfecta, entonces es que nosotros no vamos a tener dominios de fases extra y por eso vamos a tener propiedades demasiado homogéneas. Estas aleaciones se les llamó aleaciones de alta entropía porque cuando se quiso dar una explicación a por qué se estabilizaban estas soluciones sólidas, dado que la termodinámica nos decía que esto no debía suceder, pues la única explicación que se encontró es que la entropía de una mezcla siempre se incrementa a medida que incrementamos el número de componentes y tiene un máximo en el punto equimolar. Entonces, bajo esa teoría se postuló que cuando nosotros pongamos 5 componentes de manera equimolar, la entropía de mezcla se maximiza y esa entropía de mezcla es la que estabiliza esta solución sólida y por lo tanto este tipo de materiales, que entre sus 3 máximas propiedades que presentan es el tener difusión lenta. Esto se ve reflejado en que sean aleaciones que tienen mayor resistencia al ataque químico. Tienen pequeñas distorsiones en la red. Esto se refleja normalmente como un incremento en las propiedades mecánicas. Y por otro lado, tiene algo que le llamamos el efecto cóctel, que es que la aleación final tiene un promedio de las propiedades de los elementos que lo componen. Entonces, de esta manera, pues si yo quiero una aleación con ciertas propiedades, yo tendría que mezclar elementos que tengan las propiedades que yo quiero ensamblar en esa aleación. Entonces, por esta razón, estas aleaciones fueron o han sido muy estudiadas. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, pues no hemos encontrado una manera tan exacta de predecir la composición, porque aunque aquí se postuló que tenía que ser en la composición equimolar, pues experimentalmente se ha encontrado que puede haber existencia de aleaciones de alta entropía, no necesariamente esta composición. Pero si yo quiero saber qué composición debo mezclar de 5 componentes de manera experimental, pues tendría que hacer
al menos 1 millón de experimentos para determinar cuál es la mejor composición, lo cual lo vuelve totalmente inviable. Y es ahí donde los métodos teóricos han jugado un papel importante en la predicción de la mejor composición para una familia de materiales o de aleaciones de alta entropía. ¿Sí? Entonces, para estudiar aleaciones a nivel teórico es complejo, principalmente crear modelos de solución sólida es complejo desde el punto de vista atomístico. Sin embargo, hay varias técnicas que se han estado utilizando. Nosotros usamos principalmente esta técnica que se llama SQS, que significa Special Quasi-Random Structures, y se basa básicamente en crear pequeños modelos de disposición atómica en celdas que representen que los átomos tienen cierta aleatoricidad. Entonces, esta es una técnica que da buen resultado y tiene un balance entre el costo computacional y la eficacia en los resultados. Pero bueno, ¿qué es lo que nosotros calculamos para este tema? Calculamos algo que se llama la entalpía de mezcla. Como les dije arriba, esta entalpía de mezcla lo que nos habla es precisamente de qué tipo de interacción tienen los átomos y de una u otra manera cuantifica algo que le llamaríamos el amor entre los átomos. Nos permite saber si se aman, si se odian, pero aparte de eso nos permite saber qué tanto se aman o se odian. Entonces nuevamente voy a poner el ejemplo del oro y la plata, calculados en dos fases, en fase FCC y en fase BCC. Normalmente el oro y la plata se encuentran en su fase FCC. Entonces, nosotros aquí hacemos dos cálculos para poder calcular esta interacción entre átomos. Hacemos un cálculo donde preservamos la simetría total del cristal y luego hacemos un cálculo donde permitimos que el cristal se relaje completamente. Esto significa que los átomos se acomodan como ellos quieren. Y entonces lo que medimos es la diferencia entre esos dos eventos, entre que los átomos se muevan como quieran o que los átomos estén obligados a mantener la forma del cristal. Entonces, si nosotros vemos este cálculo en el sistema de oro y plata, que ya hemos dicho que es un sistema donde sabemos que los átomos se quieren mucho, pues lo que podemos ver es que no vemos ninguna diferencia entre los dos cálculos. ¿Qué quiere decir? Que estos dos átomos realmente les gusta estar juntos y no se ven diferencias entre sí. Si yo calculo estos dos mismos elementos en una fase BCC, ya empiezo a ver estas diferencias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la fase BCC estos dos elementos ya se empiezan a notar diferentes, o sea, no les gusta tanto estar en esta forma. Entonces, es por eso que viendo esto nosotros sabemos que el sistema oro y plata siempre va a estar en su fase FCC. Pero entonces, si nosotros vemos esto, lo que sabemos es que esta diferencia nos habla de qué tanto los átomos les gusta estar en una forma cristalina. Entonces, obviamente, esto lo repetimos en varios sistemas y nos dimos cuenta efectivamente que nosotros podíamos cuantificar esta diferencia de energía y con ella correlacionarla a ese agrado de los átomos por estar en una fase u otra. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo de varios sistemas binarios y utilizando algunas ecuaciones, podemos hacer interpolaciones a sistemas más complejos como ternarios, cuaternarios, etc. Entonces, de esta manera nosotros podríamos conocer cuál es la forma en que, por ejemplo, 5 átomos les gustaría coexistir, en qué tipo de fase, si una vez FCC o una BCC. Entonces, nosotros lo que hicimos es el cálculo de esas propiedades y predecimos las fases que a estos elementos les gusta estar y lo comparamos obviamente con aleaciones que están ya reportadas en literatura para ver si nuestro método es eficaz o no. Y de lo que nosotros hallamos primeramente es que sí, esa energía está totalmente relacionada con la estabilidad. Digamos que nuestro método acertó en un 90%. Y hubo unas aleaciones que nuestra metodología no predecía del todo bien. Entonces, pues lo que hicimos es decir, bueno, ¿por qué esas aleaciones no predicen este comportamiento? Y lo que nosotros entonces empezamos a ver es que no solo se trata de esta energía que nos dice si ellos están a gusto o no, sino que depende esa mezcla de elementos, el volumen que esos elementos ocupan en el cristal cambia abruptamente
Y entonces, en función de ese cambio de volumen, es que también nos va a dar un indicio de qué fase es la que se va a estabilizar. Entonces, juntando estos dos parámetros, que sería el cambio de volumen y la energía, que nosotros le llamamos la energía de distorsión, es que nosotros podríamos predecir nuevas aleaciones de multicomponentes o aleaciones de alta entropía. Otro de los trabajos que estamos trabajando fuertemente es el desarrollo de nuevos recubrimientos base en nitruros. Los nitruros son materiales que se han usado en la industria durante ya muchos años y son algo que la industria tiene muy bien diseñado y lo puede hacer bastante bien. Aquí pongo, por ejemplo, el ejemplo de brocas recubiertas con nitruro de titanio comercial, que es un recubrimiento que se usa por su dureza y por su buena disipación térmica. Sin embargo, en la industria de ahora está buscando procesar más piezas a un menor tiempo. Eso implica que una broca o una herramienta de corte va a estar trabajando a mayores revoluciones por mayor tiempo. Y esto produce calentamiento en la herramienta y el calentamiento en la herramienta provoca una degradación en la herramienta. Entonces, este que es el nitruro de titanio, que ha sido el más usado, es un recubrimiento que tiene una temperatura de trabajo máxima de 550 grados. El problema es que si nosotros tenemos una aplicación donde la temperatura de la herramienta suba, este recubrimiento va a fallar, entonces pues nos va a producir más costos. Para resolver esto, pues se creó otro recubrimiento que es el de nitruro de cromo, que tiene una temperatura de trabajo de 700 grados. Sin embargo, bueno, es una lucha entre mejores propiedades contra otras. Y uno de los recubrimientos más usados en la actualidad, pues prácticamente es un recubrimiento que se le llama titanio, aluminio, nitrógeno, que en realidad es una mezcla de titanio, aluminio con nitrógeno. Este recubrimiento es el que tiene hasta ahorita la temperatura de trabajo más alta, tiene muy buena resistencia a la oxidación. Entonces, pues hasta aquí la industria había estado bastante a gusto con él. Sin embargo, los procesos de manufactura ahora exigen poder trabajar a temperaturas más altas o que la herramienta tenga mayor durabilidad. Entonces, lo que nosotros estamos desarrollando es qué nuevas aleaciones base nitruro pudieran trabajar a mejores condiciones que el recubrimiento titanio-aluminio. Este es otro ejemplo. Por ejemplo, también podemos tener una aleación aluminio-cromo-nitrógeno que también tiene una muy buena temperatura de trabajo. Sin embargo, como pueden ver, pues cada recubrimiento tiene ciertos parámetros como diferentes durezas o la temperatura de depósito. Bueno, para esto nosotros seguimos una incógnita que se tenía porque se sugería que el silicio era un elemento que le podría dar buenas propiedades mecánicas a los recubrimientos base titanio-aluminio. Esto era una hipótesis que se había manejado y se habían hecho algunos experimentos. Sin embargo, la hipótesis dice que el silicio le iba a dar cierta covalencia al enlace y por eso las propiedades mecánicas iban a aumentar. Había ciertas discrepancias en literatura, entonces nosotros lo que decidimos hacer es estudiar el sistema titanio-aluminio-silicio para entender realmente cuál iba a ser el efecto del silicio si nosotros lo ponemos en un recubrimiento. Entonces nosotros lo que podemos hacer es calcular, por ejemplo, los parámetros de red en función del silicio. Entonces nosotros estructuralmente vemos cómo va cambiando esa propiedad con respecto a la mezcla y calculamos, bueno, lo que es la entalpía de mezcla, que nos dice en qué regiones estos elementos les gusta estar juntos y en qué regiones no les gusta estar. Entonces, por ejemplo, esta región que vemos roja es una región donde la solución sólida se complica y eso implicaría una descomposición de la mezcla o la aparición de más de una fase. Entonces, de entrada, pues ya vemos que esta zona no es la adecuada para trabajar un recubrimiento de estas características. Y bueno, juntando esta técnica ab initio y CALFAT, pudimos calcular el cambio de la temperatura de transición y también cómo la transición de fase cambia con respecto a la composición. Y aquí nos dimos cuenta de algo que es fundamental para este tipo de recubrimientos y es que estos recubrimientos son de una fase cúbica. Si esta fase cúbica transforma una fase hexagonal,
rica en aluminio, se va a producir un decremento en las propiedades mecánicas. Entonces nosotros queremos evitar esa transición de fase. Sin embargo, lo que podemos ver aquí es que el silicio promueve esa transición de fase. Entonces, técnicamente por ese lado el silicio no es un buen elemento para recubrimientos de este tipo. Y por otro lado, pues podemos ver que el efecto del silicio también nos modifica esta curva de solubilidad, por lo cual también se ve que nos hace más inestable en función de la temperatura la solución sólida, lo cual, sumado a estos dos resultados, nos dice que el silicio promueve la transición de fase a una fase hexagonal. Por lo cual, pues nosotros concluimos con los experimentales en que si van a utilizar silicio, debe de ser en una composición menor al 6%, 6% metálico, y que por nada del mundo deben exceder el 10% porque entonces las propiedades van a ser decrementales. Bueno, otro de los temas que estamos desarrollando fuertemente en nuestra línea de investigación es el estudio de aleaciones magnéticas. Y bueno, hasta ahorita yo les había hablado del problema que es tener varios elementos coexistiendo y que nosotros lo que vemos es si realmente les gusta estar ahí o no les gusta. Sin embargo, cuando tenemos aleaciones magnéticas, el problema es mucho mayor porque no solo significa que los átomos ocupen una posición en el cristal, sino que estos átomos tienen momento magnético. Y estos momentos magnéticos pueden tener diferentes formas. Entonces, diferentes formas, pues como lo muestro aquí, es que las flechitas están ordenadas de diferente manera. Esta flechita pues representan lo que es el spin arriba y el spin abajo, que son los dos estados electrónicos que puede tener un electrón. Entonces, la combinación de estas flechitas es lo que al final le da las propiedades magnéticas a una aleación magnética. Sin embargo, cuando nosotros cambiamos los átomos en esta aleación, pues también sus propiedades magnéticas se ven afectadas. Entonces, este es un problema muy difícil de estudiar desde el punto de vista teórico y es por eso que estamos desarrollando modelos relativamente sencillos que nos permitan entender el cambio de propiedades magnéticas en función de la composición. Y para este estudio, pues lo que hicimos es, primeramente, fijar el elemento magnético, que serían, por ejemplo, los azules, y lo que hicimos es variar el elemento no magnético, que para esta aleación sería plomo, bromo o yodo. Y entonces nosotros calculamos la variación de las propiedades en función de la variación del halógeno. Y entonces, en función de esto y con el método que estamos proponiendo, nosotros podemos encontrar cómo cambia el band gap en función de la composición. Esto es algo que, bueno, que es, digamos, habitual que ya se había hecho. Sin embargo, lo que nosotros estamos proponiendo también es cómo calcular el cambio de las propiedades magnéticas. Y nosotros aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo cambia la constante de intercambio magnética en función de la composición. Entonces, prácticamente nosotros ya con este gráfico podríamos ver en qué región la interacción magnética es más fuerte en función de la mezcla. Y bueno, después se nos antojó complicarnos la existencia y decidimos ahora fijar el elemento no magnético, pero mover el elemento no magnético. Perdón, el elemento magnético. Entonces, ¿qué origina esto? Que nosotros podemos tener arreglos magnéticos, pero también arreglos atómicos. Entonces, en conjunto esto se vuelve realmente un sistema de varias posibilidades que no es factible estudiarlas todas, porque puede ser que ni siquiera las conozcamos. Entonces lo que decidimos es basarnos en ciertas estructuras magnéticas conocidas y hacer el intercambio de los átomos y calcular las propiedades. Y el resultado que obtuvimos pues, fue de bastante agrado porque lo que pudimos ver es que en función de la composición podemos ir rastreando la distorsión que sufren la coordinación de estos átomos por estar mezclados entre ellos. O sea, ¿qué quiere decir esto en otras palabras? Nosotros podemos ver cómo el hierro siente la presencia del manganeso y a qué composición esta interacción es más fuerte. Y en función de estas interacciones, obviamente, las propiedades magnéticas cambian. Aquí, por ejemplo, nosotros graficamos las constantes de intercambio magnético en función de la composición y vemos cómo abruptamente pueden ir cambiando en función de la composición. Y
juntando estas constantes de intercambio, poniéndolo en un Monte Carlo, nosotros pudimos calcular la temperatura crítica de transición magnética en función de la composición, que era uno de nuestros mayores objetivos, que es predecir cómo cambia esta propiedad en función de la composición y la temperatura. Y lo que nosotros vemos es esta línea que sería lo que corresponde a una mezcla ideal. O sea, si estos materiales se comportaban como una solución ideal, sus propiedades deberían de cambiar linealmente. Sin embargo, lo que podemos ver es que estos materiales se salen de la idealidad y podemos ver ya el impacto que tienen esta composición en esas propiedades magnéticas. Entonces, esto pensamos que es un muy buen resultado porque digamos, es de la primera vez que se utilizan métodos teóricos para tratar de calcular propiedades magnéticas de aleaciones. Y bueno, actualmente nos estamos complicando aún más la existencia porque existen otra clase de materiales que se les llama que tienen magnetismo no colineal, en el cual ese estado magnético ya no solo es arriba-abajo, sino es realmente un vector en el espacio. Y al ser un vector en el espacio, existen varios arreglos simétricos permitidos. Este estudio lo estamos haciendo con un material que tiene unas celdas de este tipo, que son unos hexágonos como se pueden ver aquí. Estas celdas se llaman tipo Kagome. Y es conocido que tienen estos tipos de arreglos triangulares magnéticos no colineales. Entonces, lo que estamos tratando de ver es si podemos estudiar lo que sucede cuando nosotros creemos aleaciones en sistemas tipo Kagome. Sin embargo, computacionalmente esto es muy, muy costoso. Son sistemas complicados, entonces las técnicas que nosotros usábamos para entender las aleaciones, como mencioné anteriormente, no se pueden emplear directamente en estos sistemas por el costo computacional. Entonces estamos tratando de ver cómo desarrollamos modelos que nos permitan abstraer información de modelos pequeños para explicar aleaciones en sistemas no colineales. Otros de los trabajos con los que hemos colaborado con grupos experimentales y que también estamos desarrollando es algunos estudios en interfase. Por ejemplo, estudiamos lo que son aditivas en perovskitas híbridas. Y esto es porque, por ejemplo, los experimentales buscan poner un aditivo que prácticamente es una molécula que les ayude a pasivar la superficie de la perovskita para que esta no sea tan susceptible a la descomposición. Entonces nosotros lo que hacemos desde el punto de vista teórico pues es calcular la molécula, cómo interactúa con esa superficie. Entonces para esto creamos modelos de superficie y colocamos la molécula en varias posiciones que tenemos una idea que son las que podrían interactuar y determinamos cuál es la posición que tiene la interacción más fuerte y la que produce la mayor estabilidad. Y aparte de encontrar esa configuración de la molécula, pues nosotros podemos obtener otros parámetros que es precisamente qué interacción tiene la molécula con su superficie, qué tipo de cómo intercambian carga entre ellas. Y esto nos sirve precisamente para entender si estos aditivos realmente van a funcionar para su propósito. En el caso de estas perovskitas híbridas, están pensadas para celdas solares. Entonces, lo que nosotros queremos es que pasive la superficie, pero no que modifique el comportamiento del material, porque si lo modifica, entonces podremos perder las propiedades fotovoltaicas. Entonces, lo que buscamos es una molécula que tenga cierta afinidad con la superficie, pero que sus estados electrónicos se acoplen con la superficie de tal manera que no afecten sus propiedades electrónicas de la perovskita en bulto. Bueno, dentro de la escala que tenemos que hacer también en lo que es la ciencia de materiales computacional, pues es también el incluir métodos de inteligencia artificial para hacer la predicción. Como ustedes ya vieron, pues hacemos diferentes cálculos, diferentes técnicas. Sin embargo, la literatura ya está llena de muchos datos, bases de datos con cálculos que se han hecho. Entonces también estamos tratando de desarrollar modelos de inteligencia artificial que nos ayuden a utilizar todos estos datos para tener una mejor interpretación y una mayor predicción. Entonces, esto es algo que apenas estamos también desarrollando.
Y bueno, básicamente pues les digo que CIMAV es un centro público, pertenecemos a la red de centros públicos del CONACYT, que son los que están aquí. El CIMAV, la central se encuentra en Chihuahua, sin embargo, yo me encuentro trabajando en lo que es la unidad de Monterrey, que en realidad está en la ciudad de Apodaca, pero bueno, se le dice unidad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Y bueno, tenemos la maestría y el doctorado en ciencias materiales. Normalmente ofrecemos dos fechas de admisión, o sea, nosotros tenemos admisión tanto a maestría y doctorado para iniciar clases en septiembre y para iniciar clases en abril. Entonces, pues si alguien está interesado en realizar sus estudios y obviamente si les interesan los temas que presenté, pues se pueden comunicar conmigo. Eh, Básicamente usamos varias técnicas computacionales, como ya mencioné, pero también tratamos de estar cerca de experimentos y también nosotros trabajamos algunas técnicas experimentales, principalmente las que son de caracterización estructural, como puede ser rayos X y espectroscopía IR o Raman, que son técnicas que se acoplan muy bien o se pueden conjuntar muy bien con los métodos teóricos para entender lo que realmente el experimental está observando. Y bueno, eso sería por mi parte. Digo, si alguien tiene algún comentario o le interesa algo de lo que platiqué, pues ahí les dejo mi correo para cualquier cosa. Muchísimas gracias, doctor, por compartirnos pues tantos temas, tanto trabajo que ha hecho, como usted decía, que a lo mejor puede que usted piense que se haya complicado, pero en realidad pues esperemos que en algún momento esto nos facilite la vida. Y pues bueno, doctor, ¿cómo comenzó usted a trabajar con juntar estos materiales? Bueno, la cuestión es que la ciencia de materiales, pues como yo lo mencioné, es muy amplia. Yo creo que es una de las áreas más transversales que permite congeniar todas las áreas: física, matemáticas, biología, química. Eh, entonces, pues yo normalmente siempre he tenido un agrado muy grande por la física, sin embargo estudié química. Entonces, digamos que las técnicas computacionales son las que me han permitido conjuntar lo mejor de la química, según yo, y lo mejor de la física, ¿no? Y lo mejor de la física y la química se conjuntan en algo que se llama mecánica cuántica. Entonces, esta es una técnica que nos permite hacer eso. Y la cuestión es que estas técnicas nos permiten estudiar pues una gran variedad de materiales, como ya lo mostré, ¿no? Entonces nos permiten interactuar con grupos de diferentes conocimientos, que tienen diferentes conocimientos. Eh, Nos permite no estar cerrados como a una sola área, ¿no? Por ejemplo, a veces uno se especializa nada más en metales, a veces en cerámicos. Entonces esto nos permite como estar viendo diferentes temas y eso nos ayuda a aprender cada vez más. eh, pues les digo, prácticamente hemos estudiado casi toda la variedad de materiales o de las familias de materiales, con excepción pues de lo que serían los polímeros, ¿no? Que no entran dentro del scope de estas técnicas. Doctor, ¿y cuánto tiempo lleva usted trabajando en este proyecto? Pues mira, prácticamente yo me incorporé aquí a la unidad en el 2012 y es donde empezamos a hacer los cimientos pues de poner esta técnica, estas técnicas que son un poco complicadas en México porque requieren de equipos computacionales muy específicos, o sea, específicamente el supercómputo, que en México pues solamente se tienen en universidades grandes. Entonces, poner los cimientos es hasta de empezar a obtener tus propios recursos. Eh, entonces, desde el 2012 empezamos. Obviamente, en ese tiempo, pues trabajamos siempre con ayuda de otras instituciones que nos daban acceso al cómputo. Y en el 2015 podemos acceder a tener un clúster, que es con el que prácticamente trabajamos un 50%. Y a partir de tener, digamos, un equipo propio es lo que nos permitió ya entonces empezar a implementar un poco de técnicas y temas un poco más propios. Y pues hemos venido haciendo adecuaciones a lo que siempre típicamente estudiamos. Como lo mencioné, pues conocíamos unas técnicas que funcionan muy bien, pero cada vez queremos estudiar algo un poco más complicado. Entonces, en este último que presenté de aleaciones magnéticas, pues tenemos apenas 4 años que empezamos a tratar de ver cómo entender estos sistemas.
Ha sido algo un poco complicado por el costo computacional, por el entendimiento. Pues los estudiantes sufren un poco también de repente ahí en entender. Pero bueno, prácticamente cuando ya tenemos algo que nos gusta, pues entonces pues buscamos algo más complicado, ¿no? Entonces, pues llevamos eso, más o menos 10 años y seguimos complicándonos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y bueno, también podría mencionarnos qué otros podría usted considerar que han sido se podría decir los obstáculos que ha presentado este proyecto. Pues el obstáculo principal tal vez que se tiene es que como todos los investigadores, pues obviamente a veces queremos competir a nivel internacional con trabajos de calidad. Y pues si yo me comparo contra grupos de otros países que hacen cosas similares a las mías, pues ellos tienen un poder de cómputo algo así como 100 veces mayor al mío. Entonces, hay veces que uno lee artículos de esos grupos que son muy bonitos, muy interesantes, pero cuando uno los ve dicen, yo no podría hacer esto porque no tengo la infraestructura para esto, ¿no? Entonces, en esta área, yo creo que la mayor limitante es el poder computacional, que bueno, México no ha hecho grandes inversiones en esta área, como países como China, Estados Unidos, Corea y pues la Unión Europea tiene varios centros muy potentes, ¿no? Entonces, este sería, yo creo, uno de los más grandes obstáculos y que precisamente nos ha llevado a tener que adecuar muchos de los estudios que hacemos a la capacidad computacional que tenemos, ¿no? Entonces, a veces es como mientras en otros países ellos piensan que pueden hacer con cierta libertad, nosotros acá tenemos que decir qué podemos hacer con lo que tenemos. Entonces yo creo que ese sería el principal obstáculo. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, ya para terminar, ¿qué podría compartirle a las personas que nos están expectando, que nos están viendo? ¿Cómo los incentivaría a que pues se dediquen a esto de hacer investigación, nuevas invenciones? ¿Qué podría decir al respecto? Bueno, yo creo que el dedicarse a la investigación, pues es ahora sí que una decisión de vida. Normalmente yo a los estudiantes, cuando los conozco, incluso los de licenciatura, les menciono, definan su prioridad, porque la investigación es un camino que te lleva, este, digamos que te consume mucho porque todo el tiempo es estar en ello. Es algo en lo que no puedes dejar de estar pensando, o sea, todo el tiempo estamos haciendo esto. Digo, a veces seguramente escucharán, ay, ¿qué tal el investigador es medio friki y todo eso? Y tiene que ver con eso, que a veces siempre estamos pensando en esto, pero lo principal es que estamos pensando en esto porque es algo que nos gusta, entonces digamos que no nos mortifica o no nos incomoda estar pensando en esto. Entonces yo lo que les recomiendo a los estudiantes es eh, que si realmente son de las personas que les importa el conocer, el ir más allá, tal vez de no solo decir así, ¿por qué el cielo es azul? Sino quiero entender por qué el cielo es azul. Si son de esas personas que tienen esa cosquillita de querer profundizar en todo, eh, pues la investigación es un buen camino para ese tipo de personas. Particularmente si hay gente que les llame la atención de querer entender, por ejemplo, los materiales desde adentro, de por qué dos átomos conviven, qué propiedades nos dan, pues también yo les diría acérquense un poquito a estas técnicas computacionales. Este, a esas personas que tienen esa inquietud, pues siempre les diré, vayan a hacer prácticas de investigación. Eh, a veces el problema de las prácticas es que es un tiempo muy cortito, entonces nosotros como anfitriones no les podemos mostrar todo, pero al menos les daremos una idea de lo que es esta vida de académico. Y pues yo les podría decir que lo que incentiva es que es un trabajo, yo creo, muy satisfactorio. Es duro, pero nos deja grandes enseñanzas, enseñanzas tanto personales como a nivel académico, ¿no? Porque también convivimos bastante con estudiantes, nos toca verlos crecer, eh, o sea, ver cómo ellos de repente, de que llegan, de que no sabían nada, de repente terminan y los ves cómo han evolucionado. Entonces, eso también es muy bueno. Entonces, de esa manera, pues creo que les diría que se animen a vivir un poco la experiencia.
Bueno, doctor, pues muchísimas gracias. A las personas que nos estuvieron viendo, pues aquí tienen en pantalla el contacto del doctor. También ya nos dijo, ya nos comentó que va a estar abriendo, se están abriendo los lugares. También nos comentó algunas fechas que va a ser en septiembre, me parece, doctor. ¿Y Sí, en qué otro mes? o sea, nosotros tenemos inscripción, bueno, aperturamos fecha para solicitudes en septiembre y por ahí de mayo. En septiembre para entrar al semestre de marzo y en mayo para entrar al semestre de agosto, de septiembre, perdón. Perfecto, Entonces ahí nos perfecto, pueden perfecto. contactar. Sí, 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 pues muchas gracias, doctor. Y pues también les recordamos que este video, si se perdieron alguna parte de la charla o gustan retomar alguna parte de esta charla, se va a quedar grabada en los videos de Facebook de Núcleo CTI y más tarde también va a estar disponible en el canal de YouTube de Citnova Hidalgo, así pueden encontrar el canal. Y pues bueno, también les agradecemos muchísimo a los que nos estuvieron viendo. Doctor, de nueva cuenta, le agradecemos mucho que nos haya aceptado la invitación de estar en este espacio. A nombre de la doctora Carmen Cortés López, también del doctor Francisco Patiño Cardona, quien es el director general de aquí de Citnova. Le agradecemos muchísimo que se haya tomado el tiempo de compartirnos este tema tan interesante. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego y que tengan excelente tarde todos.